Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Estamos en el libro de Efesios viendo la serie Identidad. Específicamente estamos en la última parte, en el capítulo 6 del libro de Efesios. Estamos viendo la armadura de Dios. ¿Okay? Hemos tenido dos estudios ya sobre la armadura de Dios. Hemos visto los versículos anteriores. El día de hoy nos toca ver solamente una frase del versículo 14, porque la primera frase ya lo vimos la semana pasada, así que nos toca ver la siguiente frase o la última frase de ese versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Ya habíamos visto esta parte: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando dice ceñidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa la palabra ceñidos? Apretados con el Apretados, cinturón. Muy bien, con el cinturón. ¿Y el cinturón viene representando qué? La verdad, muy bien. Nótese que no es la Biblia en sí, ¿ok? Yo sé que toda la Biblia es considerada como la verdad, pero cuando estamos hablando ceñidos vuestros lomos con la verdad, no estamos hablando específicamente de la Biblia, ¿ok? No es de la Biblia, porque la verdad es la verdad dentro y fuera de la Biblia. Amén. Así que nosotros decíamos que estamos hablando de verdades absolutas y dábamos varios ejemplos la semana pasada, pero el día de hoy no vamos a estar hablando sobre el cinturón de la verdad, sobre ceñirse los lomos con la verdad, sino que vamos a hablar lo que dice después: y vestidos con la coraza de justicia. Esa frase, ¿ok? El tema que le hemos puesto a esta enseñanza es vístete de justicia, basado en Efesios 6:14. Vístete de justicia, es lo que vamos a estar hablando. Cuando dice justicia, note que hay una palabra anterior de justicia, no es de, sino es coraza. ¿Alguien sabe lo que es coraza? Es el tipo chaleco que se pone un soldado, o específicamente los soldados romanos se ponían, lo cual cubría todo desde sus hombros, toda la parte de los órganos vitales del soldado, ¿ok? No solamente cubría la parte de enfrente, sino cubría también toda la parte de atrás, y es algo que protegía prácticamente todo el cuerpo. En otras palabras, ningún soldado iría a la batalla, a la guerra, o se pondría a pelear sin su coraza. No lo haría. Yo creo que todos nosotros sabemos por qué. ¿Por qué no un soldado saldría a pelear sin su coraza? ¿Por qué? Porque fácil lo matarían, porque se está exponiendo, se está arriesgando a que lo maten rápidamente. Ahora, nota que dice la Biblia que estamos hablando de la coraza, pero después dice de justicia. Cuando estamos hablando de justicia, ¿sobre qué estamos hablando? No, eso lo veíamos la semana pasada. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la semana pasada. El día de hoy no estamos hablando de la verdad, eso ya lo vimos. Aunque la verdad es una pieza muy importante de la armadura de Dios, que todo cristiano necesita armarse con la verdad. Es que el diablo nos atacará con el error, con la falsedad, con las mentiras. Por lo tanto, necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero el día de hoy no estamos hablando sobre la verdad, estamos hablando sobre la coraza, el cual representa la justicia. ¿Pero qué es justicia? Sí, es cierto, para protegernos del diablo, de los ataques del diablo. ¿Pero qué es justicia? Porque si vamos a armarnos o si vamos a vestirnos de justicia, tenemos que saber qué es justicia. ¿Qué es justicia, hermano Lidio? Rectitud, ¿no? Estamos hablando de rectitud. ¿Sobre qué más estamos hablando? Porque sí, estamos hablando de una persona que vive rectamente delante de Dios. Pero ¿sobre qué más? ¿Qué representa, significa la justicia para ti? Es la palabra de Dios. No, no es la palabra de Dios. Es cuando una persona es muy justa. ¿Conocen a gente justa?
Yo conozco a la señora justa, pero pocos justos conozco que sean personas que viven en justicia. Ok, ¿qué más sobre, qué otras palabras, sinónimos sobre justicia? Sobre el espíritu, ¿no? Sí, caminar conforme al Espíritu Santo, pero eso no nos indica lo que es justicia. Ok. Juan, ¿qué dirías que es justicia para ti? Justicia. Porque si tienes que vestirte de justicia, tienes que saber de qué te vas a vestir. Hacer lo recto. Es lo que hablaba el hermano Lidio, rectitud, es lo que dice Reina, justos, ser personas justas. Una vida pura. Estamos hablando de pureza. Estamos hablando no solamente de pureza, sino también de santidad. La Biblia habla bastante sobre la santidad. Mira que descuidar, practicar la justicia y la santidad como parte cotidiana de nuestras vidas sería exponernos a los ataques del diablo. Si descuidas esto en tu vida, si no vives de una manera santa y piadosa delante de Dios, si no vives de una manera pura, si no eres justo, si no vives rectamente delante de Dios, te estás exponiendo ante los ataques del diablo. Es como que si vas a pelear y olvidas tu coraza. Expones totalmente todo tu cuerpo, tus órganos vitales, de tal manera que el diablo puede lanzar cualquier dardo y puede herirte y puede matarte. Esa es la importancia de la coraza. Esa es la importancia de esta pieza de armadura de Dios que cada cristiano necesita vestirse. Puede pasar la niña a su clase, ¿ok? Hay clases para niños, así que puede pasar a su clase. Pero hablemos un poco más sobre la justicia. Cuando la Biblia habla de justicia, estamos hablando de dos tipos de justicia. La primera justicia que la Biblia habla se encuentra en Romanos capítulo 4, versículos 5 al 6. Si alguien lo quiere encontrar, por favor, o el que primero lo encuentre, lo puede leer. De esa manera sabemos quién maneja más rápidamente la Biblia. Romanos 4, 5 al 6. Dice de la misma manera. Ajá, 4, 5, 6 dice. por favor. Habla. Mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ok, muy bien. Específicamente el versículo 5, nota lo que dice: el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ese versículo, ¿qué es la justicia? La fe, ¿no? La fe, muy bien. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo en el libro de Efesios que necesitamos vestirnos de fe. La respuesta es no. Nota por qué razón. Porque desde el capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo, ¿sobre qué viene hablando? ¿Qué viene diciendo desde Efesios capítulo 1 al capítulo 3? ¿De qué habla? ¿Qué enseña Pablo? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Otra vez, les había dicho anteriormente que el libro de Efesios está dividido en dos partes. La primera parte es el capítulo 1 al capítulo 3. ¿Sobre qué habla ahí? Nueva identidad. Sobre la nueva identidad del cristiano. Muy bien, el hecho de que como antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora que tenemos la fe, hemos recibido la justificación, o Dios nos ha justificado, hemos sido justos delante de Dios. Dios nos ha limpiado, por lo tanto ahora somos santos, somos hijos de Dios, somos
herederos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo viene diciendo que ahora que hemos recibido la fe y hemos sido justificados, nuestra nueva identidad es esto. ¿Recuerdan? Sí, ok. Pero en los últimos 3 capítulos de Efesios, capítulo 4, 5 y 6, ¿sobre qué nos habla? ¿Alguien? No precisamente sobre la justicia, porque ya hemos sido justificados, pero tiene que ver la justicia. No, la fe fue antes del capítulo 1. Que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Eso está en la última sección, en el capítulo 6. Pero en los 3 capítulos finales del libro de Efesios 4, 5 y 6, nos está diciendo esto. Ahora que has sido justificado y que tienes esta nueva identidad, entonces debes andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. En otras palabras, de la santidad. En otras palabras, tienes que andar de una manera recta, justa, pura, en santidad delante de Dios. Y todos esos 3 últimos capítulos nos habla precisamente sobre, ahora que ya hemos creído, que tenemos fe y hemos sido justificados, necesitamos vivir en santidad, en justicia. Note que hay 2 tipos de formas de lo que habla la justicia. Cuando creemos y Dios nos justifica, y cuando vivimos en santidad, y cuando vivimos en justicia. Son 2 diferentes, pero usando la misma palabra. ¿Me entendieron o no? ¿Quién entendió? Levante su mano si entendieron. ¿Cuál entendiste? Rosa, ¿no entendiste? Ok. Hermano Lidio, ¿entendió o no? Un poco más o menos. Un poco más o menos. Ok. Reina, ¿sí entendiste? Por favor, di que sí. Ok. Voy a resumirlo brevemente, ok. Y si no me entienden de esa manera, entonces no sabría cómo explicarlo. Tendría que pedirle a alguien más que lo explique. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de 2 diferentes palabras o definición de palabras. La primera es lo que acabamos de leer. Justicia es fe, y cuando tienes fe, Dios te justifica por tu fe. Número 2, cuando estamos hablando de justicia, no solamente es la fe y el hecho de que Dios nos justifique, sino el hecho de que nosotros tenemos que vivir en justicia, santidad, pureza, justa y rectitud. La primera parte es que Dios tiene todo que ver. En la segunda parte, nosotros tenemos todo que ver con la ayuda de Dios o con la armadura que Dios nos ha dado. ¿Me entienden? ¿Better? Para verlo así, pequeñito, Sí, hermano. por decir así, Dios nos justifica mientras no seamos bautizados. No, Dios nos justifica por nuestra fe, pero cuando nosotros tenemos fe, es que necesitamos obedecer por la fe. Y cuando obedecemos por el bautismo, es cuando Dios nos justifica. Y ahora andamos en santidad. Y ahora que ya hemos sido justificados por Dios, necesitamos nosotros mantener esa justificación en nosotros. Exacto. Vivir de acuerdo a esa forma de vivir. ¿Me entienden? Okay. Sí, Reina. Pero como lo dijiste antes, ahí ya no es de Dios, es de nosotros que tenemos que vivir piadosamente. Exacto. Cuando nosotros nos bautizamos, Dios nos justifica. Mantenernos. Pero después de ahí necesitamos nosotros vestirnos con la coraza de justicia. ¿Me entienden? Sí, Eso lo Reina. va añadiendo un poco más. Es como, por ejemplo, si una persona Dios la justifica por medio del bautismo, pero no vive rectamente, pues esa persona, lejos de tener alguna bendición, está cargando maldición para sí. Muy bien. Porque nota que cuando un soldado no se pone la coraza, está expuesto a todos los daños, los ataques, los dardos del diablo. En otras palabras, cuando un cristiano, cuando uno que ya ha sido justificado por Dios, no se viste de coraza o con la coraza de justicia,
es porque es una persona incorrecta delante de Dios. Es porque está viviendo de una manera injusta delante de Dios. Es porque vive de una manera inmoral. Es porque vive de una manera sin santidad, no agradable delante de Dios. Por lo tanto, no se está vistiendo de justicia porque su vida es un caos. Su vida es un desorden. Su vida está completamente mal delante de Dios. Y por eso quiere decir, no te estás poniendo la coraza de justicia. Por lo tanto, estás completamente, en otras palabras, desnudo ante los ataques del diablo y estás a punto de ser derrotado y destruido por los ataques del diablo, pero eventualmente por Dios mismo. ¿Me entendieron ahora mucho mejor? Ok, muy bien. Sí, entonces podemos ver la importancia de vestirnos con la coraza de justicia. Tenemos que, mira que la verdad es importante, pero vestirnos con la coraza de justicia es de vital importancia también. Es de igual de importante que eso. Por eso les decía anteriormente, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Cada pieza es importantísima para nuestra batalla, para la guerra, para los ataques, para vencer al diablo y que el diablo huya de nosotros. Nota que Dios nunca nos dice, ya les había dicho esto, Dios nunca nos dice que temamos al diablo, sino que le resistamos. Y cuando le resistimos, estamos usando la justicia. ¿Cómo podemos resistir? Si vestirme de coraza de justicia es vivir en santidad, resistir entonces es permanecer viviendo en santidad. Aunque el diablo venga y mienta y diga cosas, me susurre al oído y me diga, mira esta tentación, qué deliciosa, qué delicioso. ¿Por qué no? ¿Recuerdan a Eva? ¿Por qué no levantas tu mano y tomas del árbol que Dios te dijo no comerás? Y comes, mira qué delicioso. Pero si Eva permaneciera en santidad, si nosotros permanecemos en santidad, vamos a decir, no, no y no. Cualquier tentación que se presente ante nosotros, vamos a permanecer firmes. Y cuando resistimos, es entonces que el diablo huye de nosotros. Santiago 4:7, es lo que dice. Hay otro versículo que necesitamos ver, ¿ok? ¿Qué es la otra forma de justicia? Romanos capítulo 6, versículo 13, aquí mismo en Romanos, capítulo 6, versículo 13. Otra vez, el que lo encuentre primero, por favor, lo puede leer. 6, 13, Romanos 6:13. por favor. Dicen, tampoco presentéis vuestros miembros afectados como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien. Si notas, necesitamos presentar nuestros cuerpos, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Viviendo en santidad, viviendo en pureza, viviendo en rectitud, viviendo de una manera justa y agradable delante de Dios. Nota lo que dice la primera parte de este versículo 13. No presentes tu cuerpo, tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como instrumentos de maldad. Resiste, vive en santidad, mantente justo, mantente puro, sin mancha delante de Dios. Porque cuando Dios venga, cuando Jesús venga, se va a llevar a su iglesia, pero la iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, justa. Esos son los que se van a ir. Los que no resistieron, los que vivieron en iniquidad, se van a quedar. Pero no se van a quedar en este mundo. Van a ser lanzados al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Es lo que va a pasar. Así que sí podemos ver nosotros la importancia de vivir en justicia.
de vestirse con la coraza de justicia? Hay algunas razones por el cual debemos vestirnos con la coraza de justicia. Razón número 1. Ser justos es el medio por el cual defendemos nuestra fe y nuestros corazones contra los ataques del diablo. ¿Ok? Es el medio con el cual nos defendemos. No solamente defendemos la fe, sino defendemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón. Así que seamos justos siempre. El diablo nos atacará y querrá destruir nuestra forma de vivir en justicia, nuestra forma de vivir en pureza, nuestra forma de vivir en santidad. El diablo querrá destruir todo eso, tu santidad. No solamente querrá destruir, sino también querrá reemplazar la justicia con la inmoralidad. Cuando estamos hablando de inmoralidad, ¿sobre qué estamos hablando? A ver. Dígame una inmoralidad o algo que sea inmoral para ti. ¿Todos saben lo que es inmoralidad? Pues estamos viendo el pecado. Sí, pero una forma, una cosa, como un ejemplo, hermano. Sí, es viviendo en pecado, es amplio, pero especifique una cosa. ¿Cómo es vivir en inmoralidad? Por ejemplo, andar de borracho. Ok, muy bien, borrachera. Es una persona que pierde los sentidos, que ya no está en control de sí mismo, sino que ahora está bajo la influencia no solamente del alcohol, sino del diablo. Y por lo tanto tiende a hacer cosas y a decir cosas inmorales. La borrachera es lo que causa. Ok, otra forma de vivir en inmoralidad. Ok, fornicación. Cuando una persona que no está casada vive como que si estuviera casada y tiene relaciones sexuales con una persona que no sea su esposo, eso es vivir en inmoralidad. El diablo siempre va a querer reemplazar la justicia con la inmoralidad. Siempre, siempre. Ok, otra forma de vivir en inmoralidad. Hay varios ejemplos. Solamente uno más y ya. Robando. Ok, robando. Podemos ponerlo como inmoral, claro. Y dice la palabra de Dios, uno de los 10 mandamientos es no hurtarás, no robarás. Eso es vivir en inmoralidad. ¿Ok? Son solamente 3 ejemplos. En su hoja que se les ha proveído, hay algunos otros ejemplos también, porque el diablo querrá reemplazar la justicia no solamente con la inmoralidad, sino también con la codicia. Y es regularmente lo que lleva a una persona a robar, por la codicia. No solamente por la codicia, sino por la envidia. ¿Tenemos algunos codiciosos aquí? ¿Envidiosos? Dice un hermano, el diablo siempre querrá reemplazar la justicia, no solamente con la envidia, sino también con el odio. ¿Nos llenamos de odio? ¿De amargura por el odio? Y obviamente con todos los vicios que nosotros podamos pensar. El diablo siempre va a querer reemplazar la justicia con algún vicio. ¿Qué vicios tienes? Esos vicios que puedas tener te lleva a vivir de una manera incorrecta, injusta, impura, delante de Dios, sin santidad, viviendo en inmoralidad. Tengamos mucho cuidado con los vicios, porque el diablo va a usar eso en contra de nosotros. Una vez que disfrutas vivir en pecado, una vez que disfrutas vivir en borrachera, en fornicación, robando,
o cualquier vicio, una vez que disfrutas hacer eso, ¿sabes lo que hace el diablo? Cauteriza tu conciencia. Es lo que hace el diablo. Cauterizas tu conciencia y quedas sin tu coraza. ¿Tu coraza? Desarmado. Y quedas expuesto completamente delante del diablo para cualquier ataque. Pobre de ti si no llevas tu coraza, soldado. Sí, reina. Es que hay tantas cosas que nos pueden alejar de la justicia de Dios, cosas que tal vez nosotros hasta las vemos simples. Y es como, por ejemplo, el enojo. Lo mencionaba en línea. A veces el pelear con alguien, o sea, cuando uno está molesto, nos lleva a la injusticia. Porque en ese momento, o sea, nosotros pensamos que tenemos la verdad, pero delante de Dios también nos tenemos. Claro. Porque tenemos aún que tener misericordia por esa persona que la creemos ignorante. Yeah. Porque creo que el cristiano a veces se cree superior a otro, por lo menos de que pues, este no tiene a Dios. Es una persona que sirve mucho y podemos tener eso nosotros y es malo también. Oh, claro, la Biblia enseña sobre la humildad, no la altivez. Claro, por Ustedes pueden supuesto. alejar también de Dios. Por supuesto. Claro, claro que sí, hermano. Muchas gracias. Cuando nosotros seguimos la justicia y evitamos el pecado y todo tipo de inmoralidad, lo único que estamos haciendo es enfrentarnos contra el diablo y ganamos una batalla si resistimos. Si resistimos y no desmayamos. Si permanecemos firmes. Pero ¿qué tal si se te presenta cualquier cosa que te gusta? Cualquier tentación, cualquier debilidad. Si se te presenta la oportunidad de hacerlo, ¿lo haces o resistes? ¿Permaneces justo o te lanzas sin importar las consecuencias? Alguien decía, yo me lo como, después lidio con las consecuencias. Sabiendo que lidiar con las consecuencias pueden ser fatales. ¿Recuerdan a David? David estando en su aposento alto, ve a la mujer, la manda a traer, comete pecado, sin importar las consecuencias, pero después las consecuencias lo lleva a tener una vida de amargura, de tristeza, de soledad. Lo que hizo el diablo con David es que le robó todo el gozo que él podría tener. Y es que a veces cuando se presenta la tentación ante nosotros, pensamos y queremos decir o creer que voy a tener placer, voy a tener un poco de alegría. Esta frase famosa, lo bailado, ¿quién me lo quita? O lo comido, ¿quién me lo quita? Lo saboreado, ¿quién me lo quita? David pudo pensar de esa manera. Nosotros podemos pensar de esa manera. Pero sabes que cuando tengas que enfrentar las consecuencias, puede ser muy doloroso. David le dolió tanto que se humilló delante de Dios. Salmo 51, ustedes pueden leer todo el capítulo. La humillación de David ante Dios. Y lo único que David quería es regresar a la presencia de Dios. Y lo único que nosotros debemos querer es la salvación de Dios. Porque en realidad la justicia no nos roba el gozo. No nos roba ningún gozo. La justicia nos da gozo. Porque cuando vivimos justos delante de Dios, Dios está con nosotros. ¿Y qué mayor gozo que ese para cualquier verdadero cristiano? Así que
necesitamos practicar la justicia. Note que usé la palabra practicar, porque la justicia tiene que practicarse. Hay otra frase famosísima: la práctica hace ¿a quién? Al maestro. La práctica hace al maestro. Si quieres ser un verdadero maestro de justicia, practícalo. Practica la justicia. ¿Sabes cuál puede ser el error? Que podemos nosotros practicar cualquier cosa de inmoralidad más que la justicia. Y cuando practicamos más la inmoralidad, nos hacemos más perfectos inmorales. Pero si practicamos más la justicia, agradamos más y más y más a Dios. Nos fortalecemos más y más y más delante de Dios. Seguimos vistiéndonos de la coraza de justicia, de tal manera que cuando estás bien fuerte, porque la práctica hace al maestro, cuando estás bien fuerte, no te puede mover nada ni nadie. Ni el diablo, ni los demonios, ni tentaciones, ni nada. Nada. Pero si practicas la inmoralidad, cualquier pequeñito, cualquier niño incluso te puede hacer caer así. Vístete de justicia, pero practicando la justicia. Vístete con la coraza de justicia, practicándola. Porque si no la practicas, nunca vas a ser apto para poder vencer al diablo, sino que el diablo te vencerá a ti. Nota que aunque sigamos practicando, no quiere decir que ya hemos llegado a la perfección. No hemos llegado a la perfección. El apóstol Pablo decía: prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Porque no lo he alcanzado aún. Pero la alcanzaremos cuando Jesucristo sea manifestado. Así que lo único que nos queda es proseguir a la meta, seguir practicando la justicia, mantenernos firmes, resistir al diablo. Es lo único que nos queda hacer. Porque recuerda, la injusticia sí te roba el gozo de tu vida. Sí te la va a robar. ¿Quieres tener gozo en tu vida? Practica la justicia. Es lo que puedes hacer. Es que nosotros deberíamos seguir la justicia porque Dios es fiel para con nosotros, siendo nosotros infieles a Él. Dios sigue permaneciendo fiel y de mucho amor. Sigue derramando su amor, sigue derramando bendiciones para con nosotros. Es por eso que necesitamos permanecer en la justicia. Dios prometió tomar el corazón nuestro duro, de piedra, y convertirlo en un corazón de carne. Ezequiel 36, 26 al 27. Pero para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el cual también Dios lo ha prometido para nosotros. Y la justificación, el cual también Dios lo ha prometido para nosotros por medio de la cruz del Señor Jesús. Ya Dios nos ha justificado. Ya Dios ha hecho su parte en eso. Ahora, en otras palabras, lo que Dios hizo cuando nos bautizamos, ¿sabe lo que hizo? Nos dio una nueva identidad. Nos llama algo así como soldados de Dios, guerreros de Jesús. Y nos dice: esta es la armadura con la que te vas a vestir. Y pone aquí tu armadura. Pero depende de ti si te vistes de la coraza, con la coraza de justicia. Depende de ti si tomas el cinturón y te la ciñes. Depende de ti si tomas la espada y peleas. Todo depende de ti. Dios ya te proveyó la armadura. Ahora depende de ti usarla. Dos cosas rápidamente y termino con esas dos cosas. Herramientas para iniciar la pelea, la batalla. Hay dos herramientas para poder vestirte con la coraza de justicia. Número uno, yo sé que algunos se lo saben de memoria. Está en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16
al 17. El que lo encuentre lo puede leer. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las herramientas para vestirte de justicia es la palabra de Dios. Y ahí te da una lista para qué sirve la palabra de Dios. Y una de esas listas dice, para instruir en justicia, para enseñarte cómo vivir de una manera justa delante de Dios, de una manera en santidad. Porque sin la palabra de Dios no sabes cómo vivir en santidad. Pero para necesitar vivir en justicia, necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Con un corazón dispuesto no solamente a entender, sino a obedecer lo que la Biblia dice. ¿Te estás preparando para vestirte de justicia cada día? Estás leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Porque toda la escritura, toda la Biblia, ya incluso Cantar de los Cantares, que habla de sexo, incluso Lamentaciones, que habla de lamentarse, incluso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Apocalipsis, Génesis, todos los libros de la Biblia, ¿para qué sirven? Para instruirnos en justicia, para enseñarnos cómo vivir delante de Dios, para vestirnos con la coraza de justicia. Para eso sirve. Úsalo para vestirte siempre y no quedes expuesto ante los ataques del diablo. Número 2, y ahora sí con eso termino. Otra herramienta para iniciar esta batalla, esta lucha contra el diablo, es llevar cautivo, nota la frase, ¿ok? Llevar cautivo todo pensamiento. Es que todo comienza con el pensamiento. Tomar los pensamientos, agarrarlos, cautivarlos y llevarlos a la obediencia de Dios. Es lo que debemos estar haciendo. Hay una cita bíblica para eso, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 a 6. Si alguien lo encuentra, por favor lo puede leer. 2 de Corintios 10, 4 al 6. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien. En ese pasaje bíblico, el apóstol Pablo nos enseña de las armas de nuestra milicia. Y nos da 3 armas de esta milicia. Y una de estas 3 armas de nuestra milicia es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, a Cristo. ¿Entienden esa frase? Esta es la otra arma que el apóstol Pablo enseña, ¿ok? Dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Cómo puedes derribar argumentos? Todos saben lo que es un argumento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí saben lo que es un argumento o no? Es una, A ver, levanta tu mano si sabes lo que es un argumento. Ok, 2, 3. ¿Los demás no? Yo no sabo. ¿Tú no sabes? Un argumento es cuando tú tienes una forma de pensar, vienes y quieres convencerme de esa forma de pensar que tú tienes. Es tu argumento. Pero yo no solamente tengo otra forma de pensar, yo tengo la forma de pensar de Dios
en mis manos. Así que si tú presentas tu argumento para tratar de convencerme, yo voy a presentar el argumento de Dios para derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Entendieron? Ok. Y la última arma de nuestra milicia que Pablo presenta está en el versículo 6. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, o sea, la disciplina. Pero el que nos interesa es donde dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso ya lo expliqué. Así que lo único que nos queda es pelear contra los deseos de la carne. Lo único que nos queda es luchar contra las tentaciones que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, incluyendo nuestros pensamientos, cautivarlos, hacerlos que obedezcan a Dios. Es lo que debemos hacer. Dios nos ha fortalecido ya, nos ha dado la armadura de Dios para que podamos vestirnos de toda armadura. Depende de nosotros, ¿ok? En este caso necesitamos vestirnos con la coraza de justicia, la coraza, la coraza, la coraza. Es la enseñanza de hoy. Vestirnos con la coraza de justicia. Dos cosas, sumergiéndonos en la palabra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y terminamos con eso.